Vamos a empezar desde este otro lado. No me está dejando compartir en uno de los links la pantalla, no sé por qué. A ver, vamos a ver. Acceso rápido, se ha cerrado. A ver, de nuevo. Sí, se está cerrando. Ahora sí. El acceso rápido se había cortado. Bien, ya estamos viendo todos. Ahora está bien todo. Entonces, comenzamos nuestra clase. Vamos a ver. Esperemos que no haya problema ya con ningún grupo. Entonces, les había dicho, hemos aprendido acá que el esfuerzo normal es cuando la fuerza es perpendicular al área. El cortante es cuando la fuerza es paralela al área. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si la fuerza no es perpendicular y tampoco es paralela al área que estamos analizando? Entonces, vamos a ver nosotros que en este caso los esfuerzos van a ir variando en función de la inclinación que tome el elemento. Entonces, para poder desarrollar esto, vamos a ver la siguiente teoría. Bien, en el capítulo inicial vimos que la magnitud y tipo de esfuerzo dependía de la orientación del elemento, que se considerará a modo de recordatorio. Imaginemos el sólido de la figura, acá abajo, en la figura A, sometido a la acción de fuerzas en equilibrio. Y vamos a hacer pasar por el mismo punto dos secciones de exploración, una sección A y una sección B, siendo A perpendicular a la dirección de la resultante R, de la fuerza P1 y la fuerza P2, como en la figura B. Y BB inclinada con respecto a R, como en la figura C. El elemento rayado de la figura B está sometido únicamente a esfuerzo normal, mientras que el elemento en el mismo punto de la figura C queda sometido a esfuerzos normal y cortante producidos por N y T. Bien, aclaramos. Tenemos el sólido, pasamos dos planos por el mismo punto. En un caso,
estamos viendo que la reacción es perpendicular al área. Entonces, ¿qué va a generar esta reacción perpendicular? Un esfuerzo normal, eso habíamos definido. Pero cuando el plano está inclinado, tal como la figura C, la reacción, que es esta reacción E, no genera ni esfuerzo normal ni tampoco cortante. ¿Por qué? Porque no es perpendicular y tampoco es paralela al área. Entonces, ¿qué hacemos? Descomponemos esta reacción en dos componentes rectangulares, una que sea perpendicular al área que estoy analizando y otra que sea paralela al área que estoy analizando. Entonces, tenemos las fuerzas N y T, donde N va a generar el esfuerzo normal y T, la fuerza tangente, va a generar el esfuerzo de corte. Cuando yo cambie la inclinación de este plano o de este corte, de esta sección, va a cambiar el valor de este esfuerzo sucesivamente. Entonces, tenemos que empezar analizando esa variación de esfuerzos, perdón, esa variación de esfuerzos, comenzando con el esfuerzo en un punto. El esfuerzo en un punto va a ser lo siguiente. El esfuerzo medio sobre una superficie se obtiene dividiendo la fuerza entre el área sobre la que actúa. Si el esfuerzo medio es constante sobre toda la superficie, se llama esfuerzo uniforme. Si no es uniforme, se obtiene el esfuerzo en un punto, considerando la fuerza que actúa sobre un elemento de área alrededor del punto solamente, es un elemento diferencial, y haciendo que este elemento superficial sea cada vez menor, tendiendo a cero. Perfecto, hacemos eso. Tenemos un sistema de coordenadas X, Y, Z, donde vamos a tener un esfuerzo normal, una fuerza que es paralela al eje X, y dos cortantes. ¿Sí? Ampliamos esto. Y decimos que la representación esquemática de un punto va a ser este cubo que está de color celeste o azul. Y estamos viendo en ese cubo la distribución de esfuerzos. Esfuerzo en X, que es paralelo al eje X, esfuerzo en Y y esfuerzo en Z. Bien, como solamente vamos a considerar nosotros en el alcance de nuestro curso un elemento diferencial en el plano XY, voy a considerar una vista lateral de esa distribución de esfuerzos. Es decir, siempre voy a representar esquemáticamente los esfuerzos en un punto, tal como está la figura de color verde, donde tengo que colocar en las caras los esfuerzos en X para equilibrar en la otra cara el esfuerzo en X en el otro sentido, el cortante respetando el sentido de rotación. Cuando las rotaciones en el sentido horario se va a decir que el cortante es positivo. Cuando es en el sentido antihorario, el cortante será negativo. Solamente que aquí hay una particularidad. El esfuerzo cortante del plano X va a ser igual al esfuerzo cortante del plano Y en magnitud, pero siempre de signo contrario, porque si no, no habría equilibrio. Por tanto, en el plano X, si es positivo, en el Y debe ser negativo. Cambiando, si en el Y es positivo, en el X debe ser negativo, ¿sí? Siempre son iguales en magnitud los cortantes, pero de sentido contrario. Bien, vamos a ir viendo ahora el cálculo analítico de la variación del esfuerzo en un punto. El esfuerzo en un punto queda definido por los esfuerzos que actúan sobre las caras del elemento que rodea dicho punto. Por ejemplo, el elemento diferencial, estamos dibujando acá de forma completa, donde en los ejes X y Y están sus esfuerzos normales y los cortantes paralelos en las caras. Voy a generar una sección, o sea, un corte. Acá. Voy a pasar ese plano de análisis que esté formando un ángulo θ con la vertical. Entonces, corto ese elemento diferencial y traslado a la figura B. Voy a tener como fuerzas de acción el esfuerzo normal en X, el cortante XY, el esfuerzo normal en Y y el cortante YX. Entonces, como he seccionado acá a un ángulo θ, voy a ver que las reacciones internas me darán un eje normal y un eje tangente.
El eje normal va a generar el esfuerzo normal y el tangente el esfuerzo cortante, ya que este eje normal es perpendicular al área y el tangente es paralelo al área. Bien, esto es un análisis de esfuerzos. Para que sea considerado un diagrama de cuerpo libre, yo voy a llamar A al área inclinada. Entonces, el área que corresponde al plano vertical, o sea, perpendicular al eje X, va a ser AX, que va a ser igual al área A por el coseno de tita, ya que es adyacente. En cambio, para el plano del eje Y, que es el perpendicular a Y, el área Y va a ser igual al área A, que es el área del plano inclinado, por el seno de tita. En ese entendido, para dibujar mi diagrama de cuerpo libre, voy a afectar los esfuerzos, o voy a multiplicar a los esfuerzos por el área que le corresponde. En esta cara hemos dicho A coseno de tita, por eso tengo el esfuerzo cortante XY por A coseno de tita. Eso es fuerza. El esfuerzo normal X por A coseno de tita es también fuerza, pero en el plano X. Y en Y tenemos lo sucesivo, pero con la función seno. A partir de este diagrama de cuerpo libre, yo voy a trazar mi sistema de coordenadas normal y tangente de la siguiente manera. Acá está el diagrama de cuerpo libre, donde estoy trasladando las fuerzas que tengo en este elemento, en este inciso C, si quiere, ¿sí? A un sistema de coordenadas. Entonces, he marcado con rojo los cortantes, X y A cero de tita, X y A coseno de tita, perdón, Y X a seno de tita y X y coseno de tita. Las reacciones internas, el esfuerzo normal por el área, el cortante por el área, y los esfuerzos normales, el esfuerzo en X, A coseno de tita, y el esfuerzo en Y, A seno de tita. Entonces, a partir de este sistema de coordenadas de referencia, ubico mis ecuaciones de equilibrio, pero en función del eje normal y en función del eje tangente. Y voy a decir, sumatoria de fuerzas normales igual a 0, sumatoria de fuerzas tangentes o paralelas al plano igual a 0. Las cortantes, o perdón, las normales. Comenzamos con el esfuerzo normal por el área que está en ese eje, más la componente rectangular de tau x y a coseno de tita, o sea, la proyección sobre el eje normal, que va a ser tau x y a coseno de tita, esto tengo, y como el ángulo no es adyacente al eje normal, será la función seno de tita. Ahora, el esfuerzo en X proyecto al eje normal. Es adyacente a tita, por tanto, es esfuerzo XA por el coseno de tita por el coseno de tita. Siguiente, el esfuerzo en Y a seno de tita voy a proyectar al eje normal. Como es opuesto, será la función seno, seno por seno. Y finalmente, el tau YX, que es este elemento que está acá, donde está el cursor, proyecto al eje normal. Y como es adyacente, voy a tener tau YX a seno de tita por el coseno de tita. Seno de tita por el coseno de tita. Están todas las fuerzas igual a 0. Ahora, hago lo mismo para la fuerza tangente. En la fuerza tangente es este plano diagonal, donde tengo el esfuerzo cortante por el área. Y voy a proyectar sobre ese eje el resto de las fuerzas. Entonces será esfuerzo cortante por área más tau YX a seno de tita por el seno de tita, ya que el ángulo no es adyacente, menos, voy acá, tau XY, menos porque estoy proyectando en el sentido contrario al positivo, tau XY a coseno de tita por el coseno de tita, menos el esfuerzo normal X a coseno de tita por el seno de tita, y finalmente el esfuerzo normal Y a seno de tita por coseno de tita. Por tanto, tengo las dos ecuaciones. Estas ecuaciones voy a dividir entre ese factor común A, porque si vemos, en todos los elementos hay A. Entonces divido entre A. Y además,
vamos a despejar el esfuerzo normal y el cortante, teniendo en cuenta que tau x y es numéricamente igual a tau y x, pero tiene signo contrario. Entonces, el esfuerzo normal va a quedar como esfuerzo en x coseno cuadrado de tita. Volvemos. Esfuerzo en x está acá, coseno cuadrado de tita. Como estoy llevando al otro miembro, el negativo se vuelve positivo. Esfuerzo en y por el seno cuadrado de tita. Y así sucesivamente. Hasta armar esta expresión A. Luego, el esfuerzo cortante, despejando de esa manera, también logro armar la expresión B. Tengo A y B. Las ecuaciones A y B. Donde los esfuerzos que yo calcule conociendo el ángulo, estos esfuerzos normal y cortante van a ser cualquier valor de esfuerzo, no necesariamente el máximo y el mínimo. Entonces, para poder seguir considerando las ecuaciones, voy a ver identidades trigonométricas en las ecuaciones A y B. Por ejemplo, tengo el seno cuadrado de tita y veo que el seno cuadrado de tita es 1 menos coseno 2 tita. El coseno cuadrado de tita es 1 más coseno 2 tita. Seno por coseno es igual a 1 medio seno de 2 tita. Entonces, reemplazo estas identidades trigonométricas en las funciones de las ecuaciones A y B. Y finalmente, despejando y simplificando, las ecuaciones van a quedar de esta manera. El esfuerzo normal es el esfuerzo X más el esfuerzo Y entre 2, más el esfuerzo X menos el normal Y entre 2 por el coseno de tita, menos tau X y seno de 2 tita, generando la ecuación C. Para el cortante, tengo esta relación, esfuerzo X menos Y sobre 2, seno de 2 tita, más el cortante XY por el coseno de 2 tita, generando la ecuación D. Ahora sí, está más simple estas ecuaciones que me dan también un valor cualquiera para el esfuerzo normal y un valor cualquiera para el cortante. ¿De qué dependo? Del ángulo. Entonces, a partir de las ecuaciones C y D, voy a decir lo siguiente. Voy a despejar, voy a volver. El seno voy a llevar al otro miembro de la ecuación, ¿sí? Y voy a dividir seno entre seno, pero antes de eso, yo tengo que buscar los máximos y mínimos. Entonces, las ecuaciones C y D las voy a derivar, porque sé que el valor máximo se obtiene realizando y analizando la primera derivada de las ecuaciones, pero respecto a la variable. Y en nuestro caso, la variable es tita. Entonces, yo voy a derivar esta expresión y voy a igualar a 0 la primera derivada. Este término se hace 0, este término se hace 0, y voy a tener la derivada del coseno va a ser menos seno por la derivada del ángulo, que es por 2. Lo mismo para este elemento. La derivada del seno es coseno por la derivada del ángulo por 2. Entonces acá voy a simplificar y acá voy a dejar la división entre 2. Entonces veamos qué tenemos. Con esa relación, despejando seno sobre coseno, voy a tener esta expresión de acá, donde voy a alcanzar la tangente de 2 tita, que va a ser igual a 2 veces el cortante XY sobre el esfuerzo normal menos el esfuerzo normal Y. Esa va a ser mi ecuación E. Hacemos lo mismo para el plano de esfuerzo cortante, es decir, derivamos la ecuación D y a esa primera derivada igualamos a 0 y despejo seno sobre coseno para tener tangente y de esa manera voy a tener esta otra expresión, F. ¿Qué significa? ¿Qué dice? La ecuación E da dos valores de 2 tita que van a diferir en 180 grados. O sea, cuando yo resuelva esta ecuación E, voy a tener dos resultados y esos resultados van a estar separados 180 grados entre sí. Por lo que los planos de esfuerzo normal, máximo y mínimo son perpendiculares entre sí. ¿A qué se refiere que son perpendiculares si es 180 grados? A que el ángulo es el doble del ángulo. Entonces, si aquí hay 180, divido entre este 2, tita va a valer 90. Y de ahí saco que el esfuerzo normal, máximo y mínimo van a ser perpendiculares entre sí. Lo mismo va a ocurrir en la otra ecuación con los planos de esfuerzo cortante máximo, que también estarán a 90 grados. Los planos de esfuerzo cortante nulo
se determina haciendo el cortante igual a 0 en la ecuación D. Es decir, en esta ecuación D, en la que está abajo, voy a decir y buscar un plano donde el cortante sea nulo, sea 0. Esto lo hago 0. Entonces voy a tener esta expresión y tau xy va de positivo a negativo. El coseno traigo a dividir, voy a tener seno sobre coseno. Eso es tangente. Tangente de 2θ igual. Tengo tau xy aquí, multiplico por 2. 2 tau xy y estos esfuerzos van a dividir. Esa expresión tengo acá. Entonces, si me fijo esta ecuación con la ecuación E, voy a ver que es la misma ecuación. ¿Sí? Por lo que estamos demostrando que los esfuerzos normales máximo y mínimo se van a producir o se van a encontrar donde el esfuerzo cortante es 0 o es nulo. ¿Sí? Les repito, los esfuerzos normales máximo y mínimo se van a dar en el plano donde el esfuerzo cortante es nulo o es 0. A estos esfuerzos normales máximo y mínimo vamos a llamar nosotros esfuerzos principales. Y estos esfuerzos principales se van a dar en los planos principales. Entonces, cuando me pidan hallar el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo normal mínimo, de repente me van a decir, halle el esfuerzo principal. Y al decir esfuerzo principal, se refiere al esfuerzo normal máximo y al esfuerzo normal mínimo, ¿sí? En cambio, el cortante tiene otro tipo de análisis. Entonces, vamos a sustituir los valores de 2θ que hemos generado con estas expresiones y vamos a... ¿Dónde está? Aquí. Y vamos a sustituir a las ecuaciones E y F. O perdón, vamos de E y F de espejo 2θ y sustituyen las C y D. Y vamos a obtener las siguientes expresiones. La ecuación para el esfuerzo normal máximo y mínimo va a tomar esta forma. El esfuerzo normal X más el esfuerzo normal Y entre 2, más para sumar y sea esfuerzo normal máximo, menos para restar y sea esfuerzo normal mínimo. ¿Sí? Entonces, a la raíz cuadrada de todo este elemento. El cortante máximo va a ser directamente más para el máximo y menos para el mínimo. Sabemos que por el plano en el que están, ambos van a tener la misma magnitud, solo que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. ¿Sí? Ese es el criterio para analizar estas ecuaciones. A partir de este análisis, fíjense, he encontrado varias ecuaciones. A partir de este análisis, vamos a ver de que ha habido un científico de apellido Mohr, Otto Mohr, Otto se llamaba, Otto Mohr, que nos ha demostrado que estos esfuerzos normales y cortantes varían de acuerdo al perímetro de una circunferencia. Y a eso se ha denominado el círculo de Mohr. Entonces, para el círculo de Mohr vamos a decir, las fórmulas que se han establecido en la sección anterior se pueden usar en cualquier caso de un estado de esfuerzos bidimensionales, pero existe una interpretación gráfica de estas fórmulas, debido al ingeniero alemán Otto Mohr, que evita tener que recordarlas. En esta interpretación se utiliza un círculo, por lo que se ha llamado círculo de Mohr a esa aplicación, donde vemos que tomamos las ecuaciones C y D y decimos que esas son las ecuaciones paramétricas de una circunferencia. En efecto, si yo coloco las dos expresiones y luego elevo al cuadrado, sumo y simplifico, voy a llegar a tener esta relación. Que si comparo esta relación con la ecuación de un círculo, justamente voy a cumplir eso, de que mis esfuerzos van a variar en el perímetro de la circunferencia. Entonces, el esfuerzo normal se queda como normal, es una variable. En vez del esfuerzo X más Y sobre 2, coloco el esfuerzo en el centro de la circunferencia.
Eso está elevado al cuadrado. Más el cortante al cuadrado. Y eso es igual al segundo término, que todos son datos, por tanto, con eso voy a poder calcular el radio de la circunferencia al cuadrado. Y con esto estoy demostrando que los esfuerzos van a variar alrededor del perímetro de la circunferencia. Entonces, anotamos aquí la ecuación de la circunferencia que habíamos obtenido en la hoja anterior. Y vamos a ver lo siguiente. Siempre voy a poder obtener este elemento diferencial como dato. ¿Sí? Entonces, si es mi dato este elemento diferencial, los esfuerzos que tienen subíndice son datos. El esfuerzo normal X, el esfuerzo normal Y, el cortante XY, el cortante YX. Van a ser datos, números. Entonces, si tomo la ecuación, yo de esta ecuación digo, este es el esfuerzo normal, esta expresión representa al centro del círculo, tengo el cortante al cuadrado y todo este elemento digo que es el radio al cuadrado, el radio de la circunferencia. Entonces C va a ser el centro de la circunferencia y ese centro es igual a el esfuerzo normal X más el esfuerzo normal Y entre 2. Está aquí. Para el radio, despejo el radio y voy a tener la raíz cuadrada del esfuerzo normal X al cuadrado más el esfuerzo normal Y al cuadrado entre 2, más el cortante XY al cuadrado. Entonces, si yo he dicho que lo que tiene subíndice es un dato, puedo calcular el centro del círculo y puedo calcular el radio del círculo. Entonces voy a dibujar un círculo. ¿Y cómo voy a dibujar? Trazo un sistema de coordenadas de referencia, donde en el eje horizontal estará el esfuerzo normal. En el eje vertical estará el esfuerzo cortante. Entonces, si me fijo, el centro depende solo de esfuerzos normales, por tanto debe estar ubicado en el eje de esfuerzo normal. Y acá ubicamos en este punto, donde estoy dejando el cursor o el puntero. Luego, conozco el radio. A partir de este centro trazo el círculo. Una vez que tengo el círculo, ubico los ejes de dato, es decir, como si me fijo, mi base son el eje normal y el eje cortante, pero yo tengo en el dato el eje X y el eje Y. Entonces ubico los ejes X y Y en mi circunferencia. El eje X va a ser la unión del centro del círculo con el punto A en este caso. El punto A va a tener como variable el esfuerzo normal en Y. ¿Sí? El esfuerzo normal en Y y el cortante XY. Estos dos esfuerzos van a definir este punto. Entonces, uniéndose con el punto A y prolongando la recta, voy a tener el eje X. Y el eje Y estará a 180 grados, como dijimos en una parte del enunciado. Por tanto, lo que tiene que quedar en mí es que las fórmulas, como en las fórmulas hemos hablado del doble del ángulo, como en este caso, doble del ángulo, lo que yo tenga dentro del círculo de Mohr justamente va a representar ese doble ángulo, ¿sí? Pero en mi dato, el ángulo va a ser simple. Entonces, si en el elemento diferencial X y Y están a 90 grados, dentro del círculo de Mohr debo duplicar ese ángulo. Estarán a 180 grados. Por tanto, en el sentido ascendente hacia arriba va a estar el eje X y en el sentido descendente hacia abajo estará el eje Y. Eje Y. Eje X. Estoy viendo que el centro toma esta forma, esfuerzo X más esfuerzo Y entre 2. El radio es la raíz cuadrada y con eso he trazado el círculo y estoy colocando todas las partes que me interesan o los elementos que me interesan en este círculo. Entonces, hoy básicamente lo que estamos viendo, que hemos deducido fórmulas, estas fórmulas son del cálculo analítico. Acá el esfuerzo cortante va a ser calculado con la fórmula que le corresponde.
Esfuerzo normal, esfuerzo cortante. Y una vez que calcule esto, con esa fórmula he aprendido que hay un esfuerzo máximo y mínimo, un cortante máximo y mínimo. Si hacemos solo con fórmulas, puedo calcular el máximo y mínimo de esta manera, pero dentro el círculo de Moore, como estamos viendo, los ángulos se duplican. Y yo construyo calculando el centro y el radio. Entonces, esta es la parte teórica. Les voy a pasar esta noche esta parte teórica o en este momento para que ustedes puedan analizar, desarrollar con calmita en un papel todas las ecuaciones. Están los resultados correctos hasta este punto, porque lo que toca es resolver ejemplos, ¿sí? Pero no va a dar el tiempo para estos ejemplos. No me va a dar a mí porque tengo una reunioncita a las 7 menos cuarto en la Sociedad de Ingenieros. Y de mi casa a la sociedad tardo unos 20 minutos. Entonces, por favor, ahorita, en este momento, yo voy a subir a Classroom toda la teoría del círculo de Moore para que ustedes le echen una repasadita. Y mañana vamos a copiar las fórmulas y directo vamos a pasar a resolver los ejemplos de aplicación para que nos demos cuenta cómo es que se usa el círculo de Moore. Me interesa que en su formulario esté este elemento diferencial con los planos X y y luego la fórmula del centro del círculo y el radio del círculo. Y los que quieran pueden copiar además la fórmula del esfuerzo normal máximo mínimo, cortante máximo y mínimo, ¿sí? Si es que quieren. Porque justamente para no acordarme de memoria estas fórmulas, es que se ha diseñado el círculo de Moore, para que solo con estas dos se hiere, yo pueda dibujar mi círculo y administrar todo lo que me diga en los datos, ¿sí? Voy a aprender a hallar un esfuerzo normal máximo, un esfuerzo normal mínimo, lo mismo con los cortantes, interpretando este círculo que estamos dibujando. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a quedar aquí. Yo en este momento les voy a cargar a Classroom el tema, el capítulo 4, que es justamente Círculo de Moore, estas presentaciones para que puedan echarle una repasadita más para y me puedan entender mejor, ¿sí? Bien. Gracias entonces por su atención. Sí, dime. X. A ver, les explico. Les explico del punto A. Veo el elemento diferencial. En el plano del eje X, fíjense, hemos dicho que el plano es siempre perpendicular al eje, ¿no ve? O sea, el plano o área del eje X, que es esta que estoy marcando en la figurita chiquita, en el cuadradito, tengo como dato el esfuerzo normal X y como dato el cortante X y E, tau X y E, ¿sí? Esos puntos voy a ubicar en mi círculo de Moore. ¿Cómo ubico? A partir del sistema de coordenadas de referencia, que este es su origen, voy a trazar y tomar el esfuerzo normal X, que me da hasta este punto. Acá arriba he marcado. Esta distancia que estoy haciendo con el cursor en este momento es mi esfuerzo normal X. El otro dato es el cortante X y E. A partir del eje normal vertical hacia arriba, porque el eje vertical es el de cortantes, voy a anotar el cortante X y E. ¿Sí? Estos dos datos, esfuerzo normal X y el cortante X y E, van a ser parte del punto A en un sistema de coordenadas de referencia. Entonces, he ubicado el punto A en el círculo. Cuando yo una el centro de la circunferencia con ese punto A y prolongue esa recta, voy a decir que ahí está ubicado mi eje X, que está en el dato de acá. O sea, el eje X en el círculo de Moore está ubicado en el punto A. O sea, desde C hasta A y prolongando. Ese es el eje X, ¿sí? Bien, aquí afuera estoy viendo que X y Y son perpendiculares, están a 90 grados. Cuando yo introduzco un ángulo al círculo de Moore, debo duplicar ese ángulo, siempre. Entonces, si aquí tenía 90, dentro del círculo va a ser 180.
Por eso es que la unión de C con B y la prolongación, o sea, si quiero la recta, prolongo hacia abajo, así así va a ser el eje X y hacia abajo el eje Y. ¿Sí? ¿Por qué X y Y? Porque este punto A estoy consiguiendo con los datos que tengo en el plano del eje X. Y el punto B consigo con los datos del plano Y. O sea, el esfuerzo normal en Y es esta distancia que estoy remarcando en el círculo. Y el cortante YX hemos dicho que tiene la misma magnitud de XY, pero es negativo, o sea, tiene signo contrario. Si XY es positivo, YX será negativo. Por eso estoy haciendo hacia abajo. Si YX es positivo, XY debe ser negativo y podemos invertir estas posiciones. ¿Sí? Entonces el punto B está conformado con las coordenadas esfuerzo normal Y y cortante YX. Y la recta conformada entre B y CA, de C hacia arriba será mi eje X y de C hacia abajo mi eje Y. En este caso que estoy mostrando. Ya cuando hagamos los ejemplos vamos a ver que podemos cambiar las posiciones de los ejes. Por eso es importante qué datos me dan en el elemento diferencial. Y también yo voy a aprender ya al acabar la materia a generar elemento diferencial para poder resolver con círculo de Moore lo que vaya a ver en los capítulos posteriores. Entonces, no sé si me he dejado entender bien en su pregunta. El punto A es obtenido con las coordenadas que saco justamente del dato del elemento diferencial, esfuerzo normal X y cortante XY. Este es el esfuerzo normal X. Y el cortante está vertical. Si uno ambos van a coincidir en el punto A. ¿Sí? C con A me conformará el eje X. En cambio, con los datos del otro plano, del esfuerzo Y, tengo el esfuerzo Y, esta distancia, y el cortante YX es negativo, voy hacia abajo. Y genero el punto B. Uniendo C con B y prolongando estará mi eje Y. Si afuera 90 grados, dentro será 180 grados. ¿Sí? Eso es lo que estoy marcando. Sí, perfecto. Pero mañana nos vamos a dar más cuenta cuando hagamos con números el problema. Cuando resolvamos con números, ¿sí? Bien. Entonces, muchachos, aquí quedamos. Gracias por su atención. Nos vemos mañana, tempranito. Hasta luego. Hasta mañana, Inge. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao, que les vaya bien.